Muy buenas a todos, les damos la bienvenida a nuestro podcast. Somos un equipo de 5 integrantes de la Facultad de Salud Pública y Nutrición y hoy les queremos hablar sobre un tema de importancia para muchas personas de hoy en día, el cual es la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión en Nuevo León y México. Antes de empezar, cada uno de nosotros se presentará rápidamente. Yo soy Diego Toledo García. Hola, mi nombre es Daniela Carolina Vázquez Adame. Yo soy Inés Torres López. Muy buenas tardes, mi nombre es Ian Ulises Saucedo Martínez. Hola, me llamo César Alexander Villasana Soto. Estaré dando una pequeña y breve introducción. Seguiré con la introducción. Estaremos hablando un poco sobre el tema de la igualdad. Soy del grupo 112. Estamos a 24 de marzo. Durante este podcast exploraremos qué es la violencia de género, cómo se manifiesta, cuáles son los retos para lograr la igualdad y cómo todos podemos contribuir a un entorno más seguro y justo. Esperamos que esta conversación sea informativa y nos ayude a reflexionar sobre cómo construir una sociedad más equitativa. Hola, me llamo César Alexander Villasana Soto y me toca continuar con nuestra introducción. Para empezar, es importante entender que la violencia por razones de género no es solo un problema, ni de noticias ni de estadísticas, afecta la vida diaria de muchas personas y puede ocurrir en la escuela, en el trabajo, en la calle, incluso dentro de la casa. No siempre se ve a simple vista. Además, hablar de igualdad e inclusión significa reconocer que todas las personas, sin importar su género o identidad, deberán tener las mismas oportunidades y derechos, pero la realidad es que todavía existen barreras: desigualdad, salario, discriminación, acoso, falta de representaciones en espacios importantes, y esas barreras hacen que la violencia siga fluyendo. En este podcast vamos a abordar estos temas con ejemplos reales de Nuevo León y otros estados de México, para entender mejor cómo nos impacta y qué podemos hacer para generar un cambio positivo en nuestra sociedad. Hola, yo soy Daniela Carolina Vázquez Adame y me toca explicar un concepto clave: la violencia por razón de género. Básicamente se trata de cualquier acción o conducta que cause daño a una persona únicamente por su género. Esto significa que el daño no es casual, sino que está relacionado con estereotipos, discriminación o desigualdad entre géneros. Existen diferentes tipos de violencia. La violencia física, cuando se golpea, empuja o lastima el cuerpo de alguien. La violencia psicológica, insultos, amenazas, humillaciones o manipulación emocional. La sexual, que es acoso o abuso o violación, es uno de los tipos más frecuentes y más invisibles a veces. Y la violencia económica, que es impedir que una persona trabaje o controlar su dinero. Y la última, que es la violencia digital, es amenazas o difusión de fotos o información privada, difusión de su información privada. Para que lo veamos más claro, hay algunos ejemplos recientes. En Nuevo León, el pasado marzo, se registró un caso de agresión física en la vida pública hacia una mujer que estaba caminando sola. Otro caso fue en enero, un acoso laboral a una mujer en su lugar de trabajo, donde recibió comentarios y actitudes que afectaron su desempeño y su autoestima. Y a nivel nacional, en Veracruz, se hizo viral un caso de violencia digital. Una joven sufrió la difusión no autorizada de fotos íntimas. Estos ejemplos nos muestran que la violencia por razón de género puede pasar en cualquier lugar y de muchas formas. Hola, soy Aile y en esta sección voy a hablar sobre el panorama actual de la violencia por razón de género en Nuevo León, así como algunos datos y casos recientes que nos permiten entender la magnitud del problema. Nuevo León, al igual que muchos estados de México, enfrenta un problema serio de violencia contra las mujeres. No se trata de incidentes aislados, sino de un fenómeno que afecta a diferentes grupos en distintos espacios: hogares, calles, centro de trabajo y medios digitales. Para entender mejor, podemos ver algunos casos recientes. En García, Nuevo León, el 2 de marzo de 2026, una joven identificada como Tali Estefanía, de 22 años, fue asesinada a puñaladas. 2 hermanos fueron detenidos como presuntos responsables del feminicidio. Este caso demuestra cómo la violencia puede surgir dentro del entorno familiar, un lugar donde las mujeres deberían sentirse seguras.
En Anáhuac, Nuevo León, el 21 de enero de 2026, una mujer, Luisa Cornejo, de entre 40 y 45 años, fue encontrada sin vida dentro de un hotel. Las autoridades investigaron el caso como un presunto feminicidio y un hombre fue vinculado a el proceso. Este caso refleja que la violencia no solo ocurre entre los hogares, sino también en espacios públicos y privados donde las mujeres deberían poder sentirse seguras. Además de estos casos específicos, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Salud Pública muestran que en enero de 2026, Nuevo León registró 6 asesinatos de mujeres, de los cuales 3 fueron tipificados como feminicidio. Esto indica que la violencia sigue siendo un problema estructural que requiere atención inmediata. Pero la violencia de género no solo se limita a asesinatos, también incluye violencia psicológica, sexual, económica y digital. Por ejemplo, en el entorno laboral, muchas mujeres enfrentan acoso o desigualdad salarial, mientras que en medios digitales pueden ser víctimas de amenazas, extorsión o difusión de información sin su consentimiento. Estos tipos de violencia también afectan su bienestar y oportunidades de desarrollo. Otro aspecto a considerar es que, aunque existen leyes y políticas de protección, muchas veces su aplicación es insuficiente o lenta. Esto genera desconfianza en las víctimas y limita la efectividad de la prevención. Por eso, la conciencia social y la educación en igualdad son tan importantes como la acción del Estado. Para cambiar esta realidad, es esencial promover espacios seguros, educación con perspectiva de género y campañas de concienciación. Además, el lenguaje inclusivo y respetuoso ayuda a visibilizar a todas las personas y a cuestionar estereotipos que perpetúan la violencia. Cada palabra y acción cuenta para construir una sociedad más justa. En resumen, el panorama de la violencia por razón de género en Nuevo León es preocupante pero no irreversible. Los casos recientes y las estadísticas nos muestran la urgencia de actuar, pero también nos dan la oportunidad de reflexionar sobre nuestro papel como sociedad. Educar, denunciar, respetar y apoyar a quienes lo necesiten. Hola, soy Ulises Sauceda Martínez y ahora voy a hablar sobre los retos de igualdad e inclusión, un tema que está muy relacionado con la violencia por razón de género que ya hemos discutido. Para construir una sociedad justa es esencial entender que la igualdad no significa que todos sean tratados de la misma manera, sino que todos tengan las mismas oportunidades y derechos, sin importar su género, identidad o condición. Primero, hablemos de la igualdad de oportunidades. En muchos espacios educativos y laborales todavía existen barreras para las mujeres y personas de la diversidad sexual. Por ejemplo, estudios recientes muestran que las mujeres ganan menos que los hombres por hacer el mismo trabajo y que en algunos lugares su participación en cargos de liderazgo es limitada. Esto refuerza estereotipos y perpetúa la desigualdad. Otro reto importante es la inclusión social. Esto significa reconocer y respetar la diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales. La inclusión no solo es legal, sino que también social. Implica aceptar que todos tenemos derechos a todos los presentes, expresarnos y participar en igualdad de condiciones. Por ejemplo, en algunas escuelas y universidades se han implementado políticas para garantizar baños inclusivos, acceso seguro y respeto a los pronombres de las personas, lo cual es un paso importante, pero aún hay mucho camino por recorrer. La educación con perspectiva de género es otro pilar fundamental. Enseñar desde edades tempranas sobre igualdad, respeto, diversidad y lenguaje no sexista ayuda a prevenir la violencia y los estereotipos. Por ejemplo, usar términos como personas trabajadoras en lugar de trabajadores permite visibilizar a todos los géneros y crear conciencia desde el lenguaje. También debemos considerar la igualdad legal y acceso a la justicia. A pesar de que existen leyes que protegen a las víctimas de violencia de género, muchas veces su aplicación es lenta o insuficiente. Esto genera desconfianza y hace que algunas personas no denuncien los abusos, perpetuando la violencia. La inclusión aquí significa garantizar que todas las personas puedan acceder a sus derechos y recibir protección adecuada. Un ejemplo práctico de inclusión es el trabajo con comunidades vulnerables. En México, las personas indígenas, personas con discapacidad y población LGBTQ+, enfrentan desafíos adicionales. La inclusión requiere que las políticas y programas públicos consideren sus necesidades específicas,
para que tengan igualdad de oportunidades y protección frente a la violencia. Finalmente, uno de los retos más importantes es cambiar la cultura social. La igualdad e inclusión no solo se logran con leyes, sino con cambios en la percepción colectiva, cuestionar estereotipos, respetar diferencias y fomentar la empatía. Cada uno de nosotros puede aportar, hablar de manera respetuosa, apoyar campañas de concientización y ser ejemplos de conducta inclusiva en nuestro entorno. En resumen, los retos de igualdad e inclusión son múltiples y complejos, pero esenciales para reducir la violencia por razón de género y construir una sociedad más justa. Educación, políticas públicas efectivas, lenguaje inclusivo y conciencia social son pasos que todos podemos dar para hacer la diferencia. Hola, soy Diego Toledo García de nuevo, y en esta sección vamos a revisar algunos casos recientes de violencia por razón de género para reflexionar sobre su impacto y lo que podemos aprender de ellos. Primero, en Nuevo León, el 2 de marzo de 2026, una mujer fue asesinada con arma blanca tras una discusión con su pareja y su cuñado en la colonia Joyas de Carrizal, en García. Este caso fue clasificado como un feminicidio y muestra cómo la violencia dentro del hogar sigue siendo un problema grave. Nos recuerda que la violencia no siempre ocurre en espacios públicos y que la cercanía con los agresores muchas veces dificulta que las víctimas puedan protegerse. Otro caso en Nuevo León, reportado en enero de 2026 en Anáhuac, involucró el hallazgo de una mujer sin vida dentro de un hotel. Las autoridades investigan este caso como feminicidio. Este ejemplo nos evidencia que la violencia contra las mujeres no discrimina lugar ni momento. Puede ocurrir en la calle, en espacios de trabajo o en lugares donde deberían sentirse seguras. Si vemos un caso fuera del estado, en León, Guanajuato, el 15 de marzo de 2026, Madeleine Damar, de 21 años, fue asesinada en la colonia Nuevo Amanecer. La noticia generó protestas y manifestaciones de familiares y ciudadanos exigiendo justicia, y se detuvo a un presunto responsable. Este caso muestra la importancia de la movilización social y la presión ciudadana para exigir la justicia y proteger a las víctimas. Estos tres casos nos dejan varias reflexiones importantes. 1. La violencia por razón de género es un problema estructural, no un hecho aislado. 2. Es esencial que existan políticas públicas efectivas y aplicación de la ley para proteger a las víctimas y sancionar a los agresores. La conciencia 3. La conciencia social es clave. Todos podemos contribuir a prevenir la violencia mediante educación, respeto y apoyo a quienes la sufren. Además, estos casos nos recuerdan la necesidad de inclusión y lenguaje no sexista. Hablar con respeto y visibilizar a todas las personas no solo es justo, sino que ayuda a cambiar la cultura que normaliza la violencia y los estereotipos de género. Por ejemplo, reconocer a las víctimas por su nombre y humanidad, y no solo como otro caso más, es un paso hacia la empatía y el respeto. Finalmente, debemos pensar en acciones concretas, como sería apoyar a campañas de prevención y concienciación, denunciar cualquier forma de violencia o abuso, fomentar entornos seguros en la familia, escuela, trabajo y comunidad, y también educar desde edades tempranas sobre igualdad, respeto y diversidad. Cada uno de nosotros contribuye a reducir la violencia y promover la igualdad. Estos casos nos recuerdan que no podemos ser espectadores, debemos ser parte de la solución. Muchas gracias. Hola, soy yo de nuevo, César Alexander, y yo voy a continuar con nuestras reflexiones sobre los casos recientes de violencia por razones de género que mencionó hace unos momentos nuestra compañera. Al analizar estos hechos podemos ver que la violencia no solo daña físicamente, sino también emocionalmente, psicológicamente y hasta socialmente. Por ejemplo, los casos en Nuevo León, Guanajuato, muestran cómo las víctimas pierden seguridad, confianza, oportunidades en su vida diaria. La violencia de género mide y limita las libertades de las personas, afecta a toda la comunidad, no solo a las víctimas directamente. Además, estos hechos nos recuerdan que la igualdad y la inclusión todavía enfrentan muchos retos y todavía existen barreras culturales y sociales que perpetúan los estereotipos y géneros, ¿verdad? Y estos estereotipos generalmente
muchas veces normalizan la violencia. Por eso es fundamental educar desde la infancia sobre el respeto, igualdad, división, para que las nuevas generaciones aprendan a valorar a todas las personas por igual. Otro aspecto importante es el papel de la sociedad, de las instituciones. La denuncia es clave también, lo que es la acción de autoridades, comunidades para proteger las víctimas cuando los casos se viralizan y se exige una justicia, como ocurrió con el feminicidio de Madeleine en Nuevo León. Se envió un mensaje claro: la violencia de género no se puede tolerar. Esto también fomenta la conciencia social y la solidaridad con las víctimas y sus familiares. El lenguaje inclusivo no sexista es otra herramienta poderosa. Llamar a las personas por su nombre, usar términos neutros, visibilizar a todas las identidades, ayudar a cambiar la cultura que nos permite la violencia. Además, al hablar de la igualdad y el respeto, se refuerza la idea de que todos tenemos derechos y nadie debe ser víctima por su género o identidad. También es importante reflexionar sobre la prevención. La prevención incluye educación e igualdad desde la escuela, promoción de campañas de concientización en medios de redes sociales, espacios seguros en la comunidad y en el trabajo, apoyo a las víctimas, acceso a la justicia de manera efectiva. Y finalmente, estos casos nos muestran que la acción individual también cuenta. Cada uno de nosotros podemos contribuir a otro entorno más seguro y respetuoso, apoyando a quienes lo necesitan, tolerando o no tolerando actitudes de violencia y promoviendo la igualdad en todos los espacios. En resumen, los hechos recientes no solo nos informan los hechos, sino que nos invitan a reflexionar, actuar. La igualdad e inclusión son responsabilidades de todos, y cada paso que damos hacia la conciencia y el respeto puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Soy Dariana, y en esta sección voy a continuar reflexionando sobre los casos recientes y el panorama de violencia por razón de género. Ya comentaron mis compañeros. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la violencia de género no es un problema individual, sino social. Cada caso, como los de Nuevo León, nos muestran que las estructuras culturales, sociales y familiares muchas veces normalizan el abuso y la discriminación. Otro punto importante es que la violencia psicológica y económica es tan grave como la física, aunque no siempre se note. Una mujer acosada laboralmente puede sufrir estrés, ansiedad y pérdida de oportunidades, mientras la económica limita su independencia y hace más difícil escapar de situaciones peligrosas. Los retos de igualdad también son visibles en la educación y el trabajo. Por ejemplo, muchas mujeres jóvenes que quieren acceder a carreras tradicionalmente dominadas por hombres enfrentan barreras, comentarios discriminatorios o estereotipos que las desmotivan. La violencia también nos recuerda que la importancia de políticas públicas efectivas. Los casos recientes nos muestran que la acción del Estado y la sociedad civil es clave para proteger a las víctimas y prevenir nuevos abusos. Finalmente, la prevención empieza con todos nosotros. No podemos esperar que solo las leyes cambien la realidad. Debemos educar, cuestionar estereotipos y respetar a todas las personas y actuar con respeto, como apoyar a una víctima, respetar los derechos de los demás o usar un lenguaje inclusivo. Ayudan a construir un entorno más seguro y justo. En resumen, reflexionar sobre esos casos no solo nos informa, sino que nos invita a la acción consciente. La violencia por razón de género se combate con educación, igualdad, inclusión y participación activa de toda la sociedad. Hola, soy Aile, y en esta sección voy a hablar sobre el panorama actual de la violencia por razón de género en Nuevo León, así como algunos datos y casos recientes que nos permiten entender la magnitud del problema. Nuevo León, al igual que muchos estados de México, enfrenta un problema serio de violencia contra las mujeres.
No se trata de incidentes aislados, sino de un fenómeno que afecta a diferentes grupos en distintos espacios, hogares, calles, centro de trabajo y medios digitales. Para entender mejor, podemos ver algunos casos recientes. En García, Nuevo León, el 2 de marzo de 2026, una joven identificada como Tali Estefanía, de 22 años, fue asesinada a puñaladas. 2 hermanos fueron detenidos como presuntos responsables del feminicidio. Este caso demuestra cómo la violencia puede surgir dentro del entorno familiar, un lugar donde las mujeres deberían sentirse seguras. En Anáhuac, Nuevo León, el 21 de enero de 2026, una mujer, Luisa Cornejo, de entre 40 y 45 años, fue encontrada sin vida dentro de un hotel. Las autoridades investigaron el caso como un presunto feminicidio y un hombre fue vinculado a el proceso. Este caso refleja que la violencia no solo ocurre entre los hogares, sino también en espacios públicos y privados donde las mujeres deberían poder sentirse seguras. Además de estos casos específicos, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Salud Pública muestran que en enero de 2026, Nuevo León registró 6 asesinatos de mujeres, de los cuales 3 fueron tipificados como feminicidio. Esto indica que la violencia sigue siendo un problema estructural que requiere atención inmediata. Pero la violencia de género no solo se limita a asesinatos, también incluye violencia psicológica, sexual, económica y digital. Por ejemplo, en el entorno laboral, muchas mujeres enfrentan acoso o desigualdad salarial, mientras que en medios digitales pueden ser víctimas de amenazas, extorsión o difusión de información sin su consentimiento. Estos tipos de violencia también afectan su bienestar y oportunidades de desarrollo. Otro aspecto a considerar es que, aunque existen leyes y políticas de protección, muchas veces su aplicación es insuficiente o lenta. Esto genera desconfianza en las víctimas y limita la efectividad de la prevención. Por eso, la conciencia social y la educación en igualdad son tan importantes como la acción del Estado. Para cambiar esta realidad, es esencial promover espacios seguros, educación con perspectiva de género y campañas de concienciación. Además, el lenguaje inclusivo y respetuoso ayuda a visibilizar a todas las personas y a cuestionar estereotipos que perpetúan la violencia. Cada palabra y acción cuenta para construir una sociedad más justa. En resumen, el panorama de la violencia por razón de género en Nuevo León es preocupante pero no irreversible. Los casos recientes y las estadísticas nos muestran la urgencia de actuar, pero también nos dan la oportunidad de reflexionar sobre nuestro papel como sociedad. Educar, denunciar, respetar y apoyar a quienes lo necesiten. Hola, soy Ian Ulises Sauceda Martínez y me gustaría cerrar con algunas ideas importantes sobre todo lo que hemos comentado hoy. Hemos visto que la violencia por razón de género afecta a muchas personas en distintos espacios, en la calle, en casa, en el trabajo y hasta en medios digitales. Los casos recientes en Nuevo León y en León, Guanajuato, nos muestran que no son hechos aislados, sino un reflejo de desigualdades sociales y culturales que aún persisten. Pero también hemos aprendido que la igualdad y la inclusión son clave para cambiar esta realidad. Cada acción cuenta denunciar, educar, visibilizar, respetar y apoyar a quienes lo necesitan. Si todos contribuimos, podemos construir un entorno más seguro, justo e inclusivo para todas las personas. Recordemos que la prevención empieza con nosotros, con nuestras palabras, actitudes y decisiones diarias. Por eso es fundamental informarnos, reflexionar y actuar para que la violencia de género disminuya y la igualdad sea una realidad tangible.